cuando Hiroshi Tanaka, de 72 años, multimillonario japonés con un patrimonio de 2.000 millones de euros, construido desde cero a través de 50 años de trabajo incesante en la industria automotriz, propietario de la tercera mayor empresa de autopartes en Asia, con 20.000 empleados en 12 países, se encontró atrapado en un taller moderno de Lisboa, con techos industriales blancos y luces de neón, mientras su Mercedes clase S de 150 €, tenía una avería misteriosa en el estacionamiento del aeropuerto de Lisboa y necesitaba urgentemente llegar al puerto para firmar un contrato de 500 millones de euros que salvaría 3.000 puestos de trabajo en su fábrica de Nagoya antes de las 16 horas, mirando con desesperación creciente al director elegante de traje y corbata negra, que lo ignoraba completamente mientras hablaba por teléfono riendo, la asistente mujer de traje burdeos, con la tablet que pasaba cerca de él sin siquiera mirarlo, y todos los mecánicos experimentados que fingían no verlo, porque era solo un anciano japonés con ropa sencilla y una maleta de cuero gastada que parecía un turista cualquiera. Nunca podría haber imaginado que una joven mecánica de 24 años, llamada Carolina Ferreira, con el mono azul de trabajo sucio de grasa y el cabello recogido en un moño desordenado, que había pasado los últimos 3 años estudiando japonés por la noche, después de turnos de 12 horas, porque soñaba con trabajar algún día para Toyota en Tokio, se acercaría a él con una sonrisa genuina y le diría en japonés perfecto las únicas palabras que nadie más había tenido la decencia de pronunciar. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarlo?», cambiando para siempre no solo el destino de su empresa, sino también demostrando que a veces la gentileza y el respeto valen más que 1000 diplomas, y que las personas más humildes son las que ven la humanidad, donde otros solo ven apariencias. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Hiroshi Tanaka había construido un imperio a los 72 años. Su nombre era leyenda en el mundo de la industria automotriz japonesa. Tanaka Automotive Parts, TAP, la tercera mayor empresa de autopartes en Asia. Facturación de 3.000 millones de euros al año, 20.000 empleados, fábricas en Japón, China, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, pero nadie mirándolo aquel martes por la mañana de octubre en el taller Euroservice de Lisboa podría haberlo imaginado, porque Hiroshi Tanaka no se parecía en nada a la imagen estereotipada de un multimillonario. Usaba pantalones grises sencillos, comprados en una tienda cualquiera, una camisa blanca sin marca, un saco negro que tenía hace 10 años, zapatos de cuero marrón gastados pero bien cuidados, una vieja maleta de cuero que había viajado con él a 50 países. Hiroshi era así por filosofía. Había crecido en pobreza extrema en Nagoya después de la Segunda Guerra Mundial. Su padre había muerto en la guerra. Su madre había trabajado 16 horas al día en una fábrica textil para alimentarlo a él y a sus 3 hermanos. Hiroshi había comenzado a trabajar a los 12 años. Había construido su empresa partiendo de un garaje con 3 empleados y 1.000 prestados por un tío. Había hecho fortuna, no porque fuera el más inteligente o el más afortunado, sino porque trabajaba más duro que cualquier otra persona, porque trataba a cada empleado con respeto, porque creía que la humildad era la virtud más importante. Por eso, incluso ahora con 200 millones de euros en el banco, prefería volar en clase económica, comer en restaurantes sencillos, vestirse como una persona normal, porque creía que el dinero no definía el valor de una persona. Pero esa filosofía estaba a punto de ponerlo en una situación desesperada. Había llegado a Lisboa la noche anterior en un vuelo de Tokio. Tenía una reunión crucial en el puerto esa tarde, un contrato con un fabricante europeo para suministrar componentes eléctricos para su nueva línea de coches eléctricos. Un contrato de 500 millones de euros.
el contrato más importante en la historia de su empresa. Un contrato que salvaría la fábrica de Nagoya, que estaba perdiendo dinero hace 2 años. 3.000 puestos de trabajo salvados. Debía estar en el puerto a las 16 horas. Había reservado un coche de alquiler, un Mercedes clase S, no porque quisiera lujo, sino porque necesitaba confiabilidad para un viaje de 300 kilómetros. Pero por la mañana, cuando fue al estacionamiento del aeropuerto de Lisboa, el Mercedes tenía un problema. El motor arrancaba, pero se apagaba después de 3 segundos, siempre, cada vez, sin código de error, sin explicación. Había llamado a la asistencia, habían enviado una grúa, lo habían llevado al taller Euroservice en Lisboa, un taller moderno, grande, profesional, con techos industriales blancos, luces de neón, equipos de punta, coches elevados en los puentes, carritos con herramientas organizadas, el tipo de taller que prometía eficiencia y competencia. Hiroshi había entrado en el taller a las 9 de la mañana. Llevaba consigo su maleta de cuero, había explicado al recepcionista en inglés entrecortado que necesitaba urgentemente que el coche fuera reparado, que debía estar en el puerto a las 16 horas, que era muy importante. El recepcionista, un joven de 25 años con gel en el cabello y un aire de superioridad aburrida, había mirado a Hiroshi como se mira a una molestia. Había dicho que debían hacer el diagnóstico, que llevaría horas, que tal vez él debería tomar un tren. Después había vuelto al teléfono móvil. Hiroshi había esperado. Se había sentado en una silla de plástico en la sala de espera. Había observado a las personas ir y venir. El director del taller, un hombre de 45 años de traje y corbata negra, impecables, camisa blanca, gemelos de oro, zapatos brillantes. Pasaba cada 10 minutos. Hablaba por teléfono en portugués rápido, reía alto, miraba más allá de Hiroshi, como si él fuera un mueble, una asistente mujer, unos 40 años, traje burdeos perfecto, tacones altos, tablet en la mano, entraba y salía de la oficina, organizaba consultas, hablaba con clientes. Nunca, ni una vez, había mirado al anciano japonés sentado en la silla de plástico con su maleta gastada. Los mecánicos pasaban, hombres de todas las edades, monos azules de trabajo, algunos limpios, algunos sucios de grasa. Miraban a Hiroshi, veían un anciano asiático, un turista, alguien sin importancia. Nadie paraba, nadie preguntaba si él necesitaba ayuda. Pasó 1 hora. Hiroshi se levantó, intentó hablar con el director cuando pasó. El director dijo, sin parar, que debía tener paciencia, que había otros clientes, que el Mercedes era complicado. Después desapareció en la oficina. Pasó otra hora. Hiroshi miró el reloj. Eran las 11 horas. Debía salir hacia el puerto antes del mediodía para llegar a tiempo. Sentía la ansiedad crecer. 500 millones de euros, 3.000 puestos de trabajo, 50 años de trabajo. Todo dependía de llegar al puerto a tiempo. Se levantó de nuevo. Intentó parar a la asistente mujer. Ella lo miró con impaciencia. Dijo en inglés rápido y descortés que estaban trabajando en su coche, que debía esperar, que si quería, podía tomar un taxi hacia la estación. Después se alejó sobre los tacones que hacían clic en el suelo. Hiroshi volvió a la silla. Por primera vez en 30 años sintió algo que casi había olvidado. La invisibilidad, la sensación de no contar, de ser ignorado, de ser juzgado por la apariencia. Recordó cuando tenía 20 años, cuando iba a bancos a pedir préstamos, cuando los directores de los bancos lo hacían esperar horas, cuando lo trataban como basura, porque era solo un chico pobre con un sueño. Se había jurado a sí mismo que si tenía éxito, nunca trataría a nadie de esa manera, que respetaría a todos, independientemente de cómo se veían, de lo que vestían, de cuánto dinero tenían. Y ahora, con todos sus millones, se encontraba de nuevo invisible, porque no usaba un Rolex, porque no tenía un Mercedes personal con conductor, porque parecía solo un anciano normal. Miró el taller. El director reía al teléfono. La asistente escribía en la tablet. Los mecánicos trabajaban en los coches de otros clientes.
clientes que llegaban después de él, clientes que eran atendidos primero, clientes que usaban Armani y conducían Porsches. Hiroshi se sintió cansado, no físicamente, sino espiritualmente. Cansado de un mundo donde las apariencias contaban más que la sustancia, donde el respeto dependía de cuánto costaba su reloj. Eran las 11:40. Tenía 20 minutos antes de que fuera demasiado tarde. Decidió intentar una última vez. Se levantó, tomó la maleta, se acercó a un mecánico que caminaba hacia un coche elevado. El mecánico lo vio acercándose, aceleró el paso, desapareció detrás del coche. Hiroshi paró, bajó la mirada hacia su maleta gastada, hacia sus zapatos viejos. Pensó que tal vez había llegado el momento de comenzar a vestirse como un multimillonario. Tal vez, entonces, las personas lo tratarían con respeto, pero después recordó a su madre, cómo había trabajado hasta morir a los 60 años, cómo nunca había tenido ropa bonita, cómo siempre había sido gentil con todos, a pesar de la pobreza, cómo había enseñado a Hiroshi que el verdadero valor de una persona está adentro, no afuera. Hiroshi decidió que no cambiaría, que si el mundo lo juzgaba mal por su ropa sencilla, entonces era el mundo el que estaba equivocado. No, él estaba a punto de irse, de tomar un taxi a la estación, de perder el contrato, de volver a Japón y decir a los 3.000 empleados que los había decepcionado, a cerrar la fábrica, a admitir la derrota. Pero entonces escuchó una voz femenina, joven, clara e increíblemente hablaba en japonés perfecto. Carolina Ferreira tenía 24 años y no se parecía en nada a la idea que la mayoría de las personas tenía de una mecánica. Un K65 de altura, constitución pequeña, rostro delicado con pecas en la nariz, cabello castaño largo que siempre prendía en un moño desordenado cuando trabajaba, manos pequeñas pero fuertes, siempre con trazos de grasa bajo las uñas, no importaba cuánto las lavara. Había crecido en Amadora, un barrio obrero cerca de Lisboa. Su padre, Antonio, había sido obrero en una fábrica durante 35 años. Su madre, Rosa, trabajaba como cajera en el supermercado. Habían luchado para dar a Carolina y su hermano mayor, Miguel, una educación decente. Carolina siempre había amado las máquinas. De niña desmontaba todo, juguetes, relojes, la vieja tostadora, la radio. Su padre la llevaba al garaje y le enseñaba cómo funcionaba un motor, cómo leer un esquema eléctrico, cómo sentir cuando algo no iba bien. A los 18 años había comenzado a trabajar en Euroservice, comenzando desde abajo, limpiando el taller, organizando las herramientas, observando a los mecánicos experimentados, aprendiendo. Después de 6 años, se había convertido en una de las mejores mecánicas, no la más rápida, no la más fuerte, pero la que resolvía los problemas que otros no conseguían resolver, porque tenía paciencia, porque escuchaba, porque no saltaba a conclusiones. Pero Carolina tenía un sueño que parecía imposible para una chica de un barrio obrero. Quería trabajar para Toyota, en Japón, en el país donde los automóviles eran arte, donde la precisión era religión, donde el respeto por el oficio era sagrado. 3 años atrás había tomado una decisión. Había comenzado a estudiar japonés. Toda la noche, después de turnos de 12 horas, iba a casa. Comía algo rápidamente. Después estudiaba hasta medianoche. Kanji, gramática, conversación. Veía películas japonesas, anime, documentales, escuchaba podcasts, leía manga. Sus colegas se burlaban de ella. Decían tiempo perdido, que nunca una chica portuguesa trabajaría para Toyota, que era un sueño estúpido. Carolina no escuchaba, continuaba estudiando. Después de 3 años, hablaba japonés con fluidez, no perfecto, pero suficientemente bien para conversar, para leer manuales técnicos, para entender los matices culturales. Se había postulado para empleo en Toyota 2 veces. Ambas veces había sido rechazada, pero no desistía. Continuaba mejorando, continuaba esperando.
Aquella mañana de octubre, Carolina estaba trabajando en un Renault que tenía problemas en el sistema eléctrico. Estaba concentrada, las manos dentro del panel, siguiendo los cables de colores, cuando escuchó voces altas desde la recepción. El director Pedro estaba hablando por teléfono, reía, ignoraba completamente a alguien. Carolina levantó la vista. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Vio un hombre anciano, japonés vestido simplemente con una maleta vieja sentado en una silla de plástico. Esperaba, miraba el reloj, parecía preocupado. Carolina vio algo que los demás no veían. Vio no un anciano cualquiera, sino alguien en dificultades, alguien que necesitaba ayuda, alguien que merecía respeto, independientemente de cómo estaba vestido. También vio algo más, la manera en que el hombre estaba sentado, erguido, compuesto, con dignidad, a pesar de ser ignorado. La manera en que doblaba las manos sobre la maleta con cuidado, con respeto por los objetos, la manera en que miraba a las personas que pasaban, no con rabia, sino con tristeza, con decepción en el género humano. Carolina conocía esa postura. Había visto en documentales sobre la cultura japonesa el respeto, la humildad, la dignidad tranquila. Este no era un turista cualquiera. Este era alguien importante, no por la ropa, sino por el porte, por el aura de calma y fuerza que emanaba, a pesar del trato descortés. Miró a sus colegas. Nadie se acercaba al anciano japonés. Pedro estaba al teléfono. Sofía, la asistente, escribía en la tablet. Los otros mecánicos trabajaban fingiendo no ver. Carolina tomó una decisión. Se limpió las manos en un trapo. No que sirviera mucho, siempre estaban un poco sucias. Caminó hacia el hombre anciano. Los colegas la miraron con curiosidad. ¿Qué estaba haciendo? Ese anciano no era importante. No tenía dinero. ¿Por qué perder tiempo? Carolina paró delante de Hiroshi. Lo miró a los ojos. Después hizo algo que sorprendió a todos en la sala, especialmente a Hiroshi. Se inclinó ligeramente, no muy profundo, pero suficiente para mostrar respeto, y dijo en japonés, claro y correcto, Ohayo gozaimasu, tasukete mo yoroshi desu ka. Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarlo? Hiroshi levantó la vista. Sus ojos se abrieron. Durante 3 segundos permaneció completamente inmóvil. Después algo cambió en su rostro. La tristeza desapareció. Los ojos se llenaron de algo que no había sentido en horas. Esperanza, alivio y algo más profundo. Gratitud. No por la ayuda, sino por el simple hecho de que alguien lo veía, lo reconocía, lo trataba como un ser humano. Respondió en japonés. La voz ligeramente trémula. Hai, arigato gozaimasu. Sí, muchas gracias. Después continuó explicando su problema en japonés. El Mercedes, la avería misteriosa, la urgencia de llegar al puerto, el contrato importante a las 16 horas. Carolina escuchaba no solo las palabras, sino el tono, la urgencia, la preocupación, no por sí mismo, sino por otras personas, por los empleados, por las familias. Entendió que este no era un simple cliente con un coche roto. Este era alguien con responsabilidades enormes, alguien de quien miles de personas dependían. Dijo en japonés, Wakarimashita suguni mimas. Entiendo, voy a verificar ahora mismo. Después se giró, caminó hacia el estacionamiento donde estaba el Mercedes. Los demás la miraron confundidos. ¿Por qué hablaba japonés? ¿Quién era ese anciano? Pedro, el director, bajó el teléfono, miró a Carolina con irritación, llamó en portugués. Carolina, tienes otro trabajo, deja el japonés. Carolina paró, se giró, miró a Pedro a los ojos, dijo con calma pero firmeza, este señor está esperando hace 3 horas, nadie lo ayudó, yo voy a ayudar. Después continuó caminando. Pedro se quedó boquiabierto, nadie le hablaba así nunca. Pero antes de que pudiera responder, vio algo en la manera en que Carolina caminaba. Determinación, seguridad, algo que no veía frecuentemente, integridad. Carolina llegó al Mercedes, abrió el capó, miró el motor. Era un V8 perfecto, limpio, bien mantenido. Encendió el coche,
El motor arrancaba, después moría, siempre después de 3 segundos, exactamente como Hiroshi había descrito. Verificó los sospechosos habituales. Batería, alternador, correas, todo perfecto. Conectó la computadora de diagnóstico. Sin código de error, nada. El coche parecía perfecto, pero no lo estaba. Carolina paró, cerró los ojos, escuchó, no con los oídos, sino con el instinto, con la experiencia, con el don que su padre le había enseñado. Cuando no encuentras el problema con los ojos, lo encuentras con el corazón. Reabrió los ojos, miró no el motor, sino alrededor del motor, y vio algo tan pequeño que era fácil perder. Un cable, un solo cable negro fino sobre el motor, casi invisible, pero fuera de lugar. No debía estar allí. Se acostó bajo el coche, siguió el cable, llevaba a una pequeña caja negra conectada al chasis. Reconoció inmediatamente lo que era un inmovilizador aftermarket, un dispositivo de seguridad adicional, probablemente instalado por la agencia de alquiler, pero algo había salido mal. El dispositivo se había activado por error, bloqueando el motor después de 3 segundos. Simple, estúpido, pero efectivo para bloquear el coche completamente. Carolina desconectó el dispositivo, intentó encender el coche. El motor rugió a la vida. Perfecto, potente, sin problemas. Sonrió. Volvió a conectar el dispositivo correctamente. Programó el reset. Probó de nuevo. El motor funcionaba perfectamente. 15 minutos. Había resuelto en 15 minutos lo que nadie había siquiera intentado revisar en 3 horas. Volvió al taller. Hiroshi continuaba esperando, pero ahora tenía una expresión diferente. Ya no desesperación, sino esperanza. Confiaba en esta joven mecánica que le había hablado en su idioma, que lo había tratado con respeto. Carolina se acercó y se inclinó ligeramente, dijo en japonés: Shurikan Ryoshimashita, Kuruma wa Mondai Arimasen, Porto ni Iku koto ga dekimasu. La reparación está completa, el coche no tiene problemas, puede ir al puerto. Hiroshi se levantó, sus ojos brillaban, dijo algo que Carolina no esperaba en japonés perfecto, con una voz llena de emoción. Anata wa watashi no inochi wo. Usted salvó mi vida, no solo el coche. Usted me vio cuando todos estaban ciegos. Me trató con respeto cuando todos me ignoraban. Nunca olvidaré esto. Carolina se sonrojó, dijo humildemente: era solo mi trabajo. Hiroshi sacudió la cabeza, dijo: no, era mucho más que un trabajo, era humanidad. Hiroshi miró el reloj. Eran las 12:10. Tenía tiempo, podía llegar al puerto. El contrato estaba a salvo, los 3.000 puestos de trabajo estaban a salvo. 50 años de trabajo no habían sido en vano, pero antes de partir debía saber. Preguntó a Carolina en japonés: ¿por qué habla mi idioma? ¿Por qué me ayudó cuando nadie más lo hacía? Carolina explicó su sueño de trabajar para Toyota a los 3 años estudiando japonés. El respeto que tenía por la cultura japonesa, por la precisión, por el honor, por el respeto al oficio. Hiroshi escuchaba en silencio. Cuando Carolina terminó, permaneció en silencio durante un largo momento. Después preguntó: ¿ya oyó hablar de Tanaka Automotive Parts? Carolina asintió entusiasmada. Claro. TAP, una de las mayores empresas de piezas de coches en Asia, calidad legendaria. Ella estudiaba sus manuales técnicos en japonés para practicar el idioma. Hiroshi sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. Dijo: yo soy Hiroshi Tanaka, fundador y presidente de TAP. Carolina se quedó inmóvil. La sangre dejó su rostro, después volvió toda junta, haciéndola sonrojar intensamente. Acababa de arreglar el coche del fundador de una de las mayores empresas automotrices asiáticas, un multimillonario. Y lo había tratado como un cliente normal, no mejor. Lo había tratado como un ser humano, con respeto, con dignidad, independientemente de quién fuera. Vio su reacción, dijo gentilmente: no se preocupe, prefiero ser tratado como usted me trató, como una persona, no como un nombre o un número en el banco. Después preguntó: ¿usted dijo que sueña con trabajar para Toyota?
Carolina asintió aún en shock. Hiroshi continuó. Toyota es una excelente empresa, pero TAP también es buena. Y siempre buscamos talentos, especialmente talentos que ven más allá de las apariencias, que tratan a todos con respeto, que resuelven problemas que otros ignoran. Sacó del bolsillo una tarjeta de visita, no una tarjeta elegante, una tarjeta simple, blanca, negra, nombre, título, número de teléfono, email, nada más. Se la dio a Carolina. Dijo, cuando decida venir a Japón, llámeme. Tenemos un puesto para usted, no como mecánica normal, sino como especialista en resolución de problemas, como puente entre Portugal y Japón, como ejemplo de lo que significa ser verdaderamente profesional. Carolina tomó la tarjeta con manos temblorosas. No podía hablar. Había soñado esto durante 3 años, y estaba sucediendo, no porque había hecho una candidatura oficial, no porque tenía diplomas especiales, sino porque había hecho lo correcto, había tratado a alguien con respeto cuando nadie más lo hacía. Hiroshi continuó. El salario inicial es 40.000 euros por año, alojamiento pagado en Tokio, asistencia médica completa, 3 semanas de vacaciones. Después de 1 año, si va bien, se convierte en 60.000. Después de 2 años, 80.000. Puede comenzar cuando quiera. Mañana, el mes que viene, el año que viene, cuando esté lista, la puerta está abierta. Carolina sentía las lágrimas subir, pero las contuvo. No delante de todos, no en el taller. Dijo en japonés con la voz que temblaba ligeramente. Arigato gozaimasu, yume ga kanaimashita. Muchas gracias. Este es un sueño que se hace realidad. Hiroshi sonrió. Después hizo algo que sorprendió a todos. Se inclinó profundamente ante Carolina, una reverencia verdadera de respeto, de gratitud. Dijo, no, gracias a usted. Usted me recordó por qué comencé esta empresa hace 50 años, no por el dinero, sino porque creía que todos merecían respeto, todos merecían una oportunidad. Usted vive estos valores. Esto es raro, precioso. Se enderezó, tomó su maleta gastada, dijo, debo ir al puerto, pero voy a llamar mañana para discutir los detalles. Piense si quiere aceptar. No sienta presión, pero sepa que esta es una oferta sincera de un hombre agradecido a una persona que lo vio cuando era invisible. Después miró alrededor del taller, miró a Pedro, el director elegante, que lo había ignorado, a Sofía, la asistente que había pasado sin verlo, a los mecánicos que habían fingido que no existía. Habló en inglés, fuerte y claro, suficientemente alto para que todos oyeran. Tengo un patrimonio de 2.000 millones de euros. Tengo 20.000 empleados. Tengo fábricas en 12 países. Estuve aquí 3 horas. Nadie me ayudó. Todos me ignoraron porque no usaba Armani, porque no conducía un Ferrari, porque parecía solo un anciano normal. Apuntó a Carolina. Continuó. Solo esta joven mujer me vio. Me trató con respeto. Resolvió en 15 minutos lo que nadie más intentó hacer en 3 horas. No porque soy rico, no porque soy importante, sino porque es una profesional verdadera, porque tiene integridad, porque ve a las personas, no las apariencias. Miró directamente a Pedro y dijo, usted debería estar orgulloso de tener una empleada así. En su lugar, la trata como a todos los demás aquí, como nada. Esto es un desperdicio y un error que le costará. Después se giró, caminó hacia el Mercedes, colocó la maleta en el maletero, se sentó al volante, encendió el motor. El V8 rugió perfectamente. Miró por última vez a Carolina a través del vidrio. Ella estaba allí parada, la tarjeta en la mano, lágrimas en los ojos, el rostro aún rojo. Hiroshi asintió con la cabeza un gesto de respeto, de agradecimiento. Después salió del estacionamiento hacia la autopista, hacia el puerto, hacia el contrato que salvaría 3.000 empleos. Mientras conducía por la A1, el paisaje portugués pasando por la ventana, Hiroshi pensaba no en el contrato, no en los millones de euros, sino en aquella joven mecánica que lo había visto cuando era invisible,
que lo había tratado con respeto cuando todos lo ignoraban, que había resuelto en minutos lo que otros ni intentaron en horas. Pensaba en cómo la humildad y el respeto eran más raros que diamantes, más valiosos que el oro, más poderosos que cualquier diploma o título. Llegó al puerto a las 15:30, 30 minutos de antelación. Entró en la sala de reuniones del fabricante. Los ejecutivos europeos esperaban trajes caros, relojes de lujo, aire de importancia. Firmaron el contrato, 500 millones de euros, 3.000 empleos salvados. Pero durante toda la reunión, Hiroshi pensaba en Carolina. En aquella noche, desde su cuarto de hotel, llamó al director de recursos humanos de TAP en Tokio. Dijo, prepare un contrato de trabajo para una mecánica portuguesa llamada Carolina Ferreira. 40.000 euros para empezar. Alojamiento en Tokio. Beneficios completos. Ella comienza cuando quiera y busque más personas como ella. Personas que ven más allá de las apariencias. Personas con integridad, personas que tratan a todos con respeto. 6 semanas después, Carolina estaba en un avión de TAP con destino a Tokio. Había dejado el taller Euroservice. Pedro, el director, había intentado convencerla de quedarse. Le había ofrecido más dinero, promoción, horarios mejores, pero Carolina había rechazado educadamente. No era por los euros, era por el respeto, era por la oportunidad de trabajar, donde la precisión era arte, donde el oficio era honrado, donde las personas eran valoradas no por la apariencia, sino por el carácter. Llegó a Tokio en una mañana fría de diciembre. Hiroshi personalmente fue a buscarla al aeropuerto. No mandó un conductor. Fue él mismo conduciendo un Toyota Corolla simple, usando las mismas ropas simples que usaba aquel día en Lisboa. Carolina lo vio y sonrió. Este era un hombre que no había cambiado, a pesar de la fortuna, un hombre que vivía sus valores. Los primeros meses fueron difíciles, la barrera del idioma, incluso con 3 años de estudio, la cultura diferente, las expectativas altas. Pero Carolina trabajó más duro que nunca. Aprendió no solo los aspectos técnicos, sino también los matices culturales del respeto japonés, de la atención a los detalles, de la búsqueda constante por la perfección. Después de un año, Hiroshi la promovió a supervisora del equipo de resolución de problemas. Después de 2 años, a gerente del Departamento de Control de Calidad. Después de 5 años, a directora de operaciones europeas de TAP, basada en Lisboa, supervisando la expansión de la empresa en Portugal, España, Francia, Italia. Carolina nunca olvidó aquel día en el taller. Cada vez que entrevistaba a un candidato para TAP, cada vez que trataba con un proveedor, cada vez que recibía a un cliente, se acordaba de Hiroshi, sentado en aquella silla de plástico, invisible para todos, excepto para ella, y trataba a cada persona con el mismo respeto que le había dado a él aquel día, independientemente de cómo estaban vestidos, de cuánto dinero tenían, de cuán importantes parecían. 10 años después de aquel día de octubre, Carolina estaba de vuelta en Lisboa para una conferencia de la industria automotriz. Tenía 34 años ahora. Era una de las ejecutivas más jóvenes y más respetadas en el sector. Usaba un traje elegante pero simple, zapatos cómodos, no tacones altos, ninguna joya cara. Continuaba siendo la misma persona humilde que había sido en el taller, apenas con más responsabilidades. Durante la conferencia, durante un intervalo, estaba en el vestíbulo del hotel cuando vio una escena familiar. Una mujer anciana, africana, vestida con ropas simples limpiando el suelo. Un grupo de ejecutivos pasó por ella hablando alto, riendo, sin siquiera mirarla. La mujer movió el balde para dar paso. Nadie agradeció, nadie la reconoció. Era invisible, exactamente como Hiroshi había sido aquel día. Carolina se acercó a la mujer, esperó que ella terminara de limpiar una sección. Después dijo en portugués, «Con permiso, señora, muchas gracias por su trabajo. El hotel está impecable». La mujer levantó la vista sorprendida.
Sus ojos se llenaron de algo que Carolina reconoció: gratitud por ser vista, por ser reconocida como un ser humano. Dijo con acento: «Gracias, niña, es mi trabajo». Carolina sonrió. Dijo: «Es un trabajo importante. Sin personas como la señora, nada de esto funcionaría». Apuntó a la conferencia, a los ejecutivos elegantes, a todo el evento. La mujer sonrió, una lágrima en la esquina del ojo. Carolina volvió a la conferencia, pero aquel momento le había recordado por qué hacía lo que hacía, por qué trataba a todos con respeto, por qué creía que la humanidad valía más que cualquier lucro. En aquella noche cenó con Hiroshi, que también estaba en la conferencia. A los 82 años, él se había jubilado como presidente de TAP, pero continuaba como consejero, continuaba usando ropas simples, continuaba viajando en clase económica, continuaba siendo el mismo hombre humilde que había sido siempre. Durante la cena, en un restaurante simple, no en un restaurante caro, Carolina le contó sobre la mujer de la limpieza. Hiroshi escuchó en silencio. Después dijo: «¿Entendiste la lección? La verdadera medida de una persona no es cómo trata a los poderosos, sino cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ella. Tú aprendiste esto antes, incluso de conocerme. Yo solo reconocí lo que ya estaba en ti». Carolina preguntó: «¿Usted alguna vez se arrepintió de su filosofía de vivir simple, a pesar de la riqueza?» Hiroshi pensó por un momento. Después dijo: «Nunca. El dinero no me dio felicidad. El respeto de las personas que importan, eso me dio felicidad. Ver empleados crecer, ver familias prosperar, ver cómo te conviertes en quien eres, eso me dio alegría. Los ceros en la cuenta bancaria no significan nada. Es el impacto que tienes en las vidas de las personas lo que importa». Carolina asintió. Dijo: «Aquel día en el taller cambió mi vida». Hiroshi sonrió. Dijo: «Aquel día cambió la mía también. Me recordó por qué comencé todo esto. Me recordó que aún existe bondad en el mundo. Me recordó que vale la pena creer en las personas. Tú me diste esperanza cuando yo estaba a punto de perder la fe en la humanidad». Ellos continuaron cenando. Dos amigos, uno de 82 años, otro de 34, unidos por un momento de humanidad en un taller de Lisboa 10 años atrás. Unidos por la creencia de que todas las personas merecen respeto, unidos por la convicción de que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en el corazón. Algunos años después, Hiroshi Tanaka falleció a los 85 años. Su funeral en Nagoya fue asistido por miles: empleados, ejecutivos, competidores, clientes. Todos vinieron a presentar respeto a un hombre que había construido un imperio, pero nunca había perdido su humanidad. Carolina voló de Oporto a Nagoya para el funeral. Cuando llegó su turno de hablar, subió al podio. Miró a las miles de personas reunidas. Comenzó en japonés. Después cambió a portugués con traducción simultánea. Dijo: «Conocí a Hiroshi Tanaka en un día en que él era invisible, en un día en que todos lo ignoraron, en un día en que él parecía no tener importancia, pero yo lo vi no porque fui especial, sino porque mi padre me enseñó a ver a las personas, no las apariencias. Él me dio una oportunidad, no porque yo era la más calificada, sino porque yo lo traté como un ser humano cuando nadie más lo hizo. Él cambió mi vida, pero más importante, él me enseñó que la verdadera grandeza no está en cuánto tienes, sino en cómo tratas a aquellos que tienen menos». Él vivió esta lección todos los días de su vida y por eso él no fue solo un gran empresario. Él fue un gran hombre. Bajó del podio, las lágrimas corrían libremente ahora, pero no eran lágrimas solo de tristeza, eran lágrimas de gratitud. Gratitud por haber conocido a un hombre que había probado que la humildad y el éxito podían coexistir, que la riqueza y la humanidad no eran incompatibles, que tratar a todos con respeto no era debilidad, sino la mayor fuerza de todas. Volvió a Portugal en aquella semana, pero llevó consigo algo más que memorias. Llevó consigo una responsabilidad. La responsabilidad de continuar el legado de Hiroshi, de tratar a cada persona con respeto,
de ver la humanidad donde otros ven solo apariencias, de nunca olvidar que cada persona, no importa cuán humilde, tiene una historia, tiene dignidad, merece ser vista. Y esa lección, aprendida en un taller de Lisboa por una joven mecánica que hablaba japonés, había cambiado no solo 2 vidas, sino miles, porque cada persona que Carolina contrataba era elegida por integridad, no solo competencia. Cada cliente que servía era tratado con respeto, independientemente del tamaño del pedido. Cada proveedor era honrado, grande o pequeño. Y lentamente esa forma de hacer negocios se esparcía. Otros veían, otros imitaban, otros entendían que tratar a las personas con dignidad no era solo moralmente correcto, era también económicamente inteligente. Todo porque una vez un multimillonario japonés había sido invisible y una joven mecánica lo había visto. Años más tarde, Carolina visitó el taller Euroservice en Lisboa. No trabajaba más allí, pero quería ver el lugar donde todo había comenzado, el lugar donde su vida había cambiado. Pedro, el director que la había ignorado aquel día, aún trabajaba allí. Cuando vio a Carolina entrar, de traje elegante, confiada, exitosa, se quedó pálido. Recordaba aquel día, recordaba cómo había ignorado al anciano japonés. Recordaba cómo Carolina había sido la única en ayudar. Recordaba haber perdido la oportunidad de impresionar a un multimillonario porque había juzgado por la apariencia. Carolina no vino para vengarse, no vino para frotar su éxito en su cara. Vino porque quería recordar. Quería ver el lugar donde había aprendido la lección más importante de su vida, que todas las personas merecen respeto, que la apariencia no define el valor, que la humanidad es más importante que cualquier otra cosa. Se quedó allí parada por algunos minutos, mirando la silla de plástico donde Hiroshi había esperado, vacía ahora, pero en la memoria de ella, siempre ocupada por un anciano japonés con ropas simples y una maleta gastada. Un hombre que había sido invisible para todos, menos para ella. Un hombre que había cambiado su vida simplemente porque ella había hecho lo que era correcto. Salió del taller. El sol de Lisboa brillaba. La ciudad continuaba su rutina. Coches pasaban, personas caminaban apresuradas, cada una con su historia, sus sueños, sus luchas, y Carolina las miraba no como números, no como apariencias, sino como personas, como seres humanos que merecían respeto, porque había aprendido 10 años atrás que esta era la única manera de vivir, la única manera de hacer la diferencia, la única manera de honrar el legado de un hombre que había tenido todo, pero nunca había dejado que la riqueza cambiara quién él era. Si esta historia te hizo creer que el verdadero valor de una persona se ve por cómo trata a quien parece no tener importancia, deja una marca de tu paso. Y si quieres apoyar a quien cuenta historias que celebran la humanidad por encima de todo, puedes hacer esto con un súper gracias aquí abajo. Significa mucho saber que viste hasta el final.